esta Semana Santa, muy dulce. Dulce de la presencia. Por lo menos el domingo se notaba en la iglesia que habían comido bastante dulce, porque estaba todo el mundo pesado. Sí. Sí. Así es. En toda la iglesia. Sí. Así es. Bueno, gloria al Señor. Bueno, en la clase pasada estuvimos hablando sobre cómo la fe funciona como una herramienta, ¿cierto? A través de la cual podemos hacer uso del poder creativo de la palabra. Amén. Amén. Entonces estábamos mirando que el poder no está en la fe, el poder está en la palabra de Dios. La fe nos ayuda precisamente a usar ese poder. Hoy vamos a ver la fe trabajando en relación con otras cosas. A diferencia de otros dones, por decirlo así, o de otras gracias, de otras virtudes, la fe no trabaja sola. La fe se mueve o trabaja ayudada por otras virtudes, otras capacidades que el Señor nos da, desde su nacimiento hasta su establecimiento o perfeccionamiento en nosotros. Entonces, acá en el estudio vamos a llamarle a eso como el aspecto recíproco que se da en la fe o en el uso de la fe. Aspecto recíproco que se da en el uso de la fe. Con esto queremos decir que cuando yo pongo en función la fe, o cuando yo voy a desarrollar la fe, primero hay algo que yo tengo que recibir y luego hay algo que yo tengo que dar. Porque de eso habla la reciprocidad, ¿cierto? Es el acto de dar y recibir, de compartir, de intercambiar. Entonces, vamos a ver la fe en relación con el oír, la fe en relación con el amor y la fe en relación con la justicia, que es donde se da esta reciprocidad. Ya nosotros vimos que la fe no es algo elaborado. La fe es algo que tiene un nacimiento, que tiene una procedencia. O sea, yo no puedo tomar y decirle al pastor, tome este saco de fe. O el pastor no puede llegar y se coloca en el púlpito y le dice a la iglesia, aquí tienen esta medida de fe. No, la Biblia dice que todos hemos recibido una medida de fe, pero esa medida de fe es algo que hemos ido desarrollando, es un tope al que el Señor aspira que nosotros lleguemos. Pero la fe es algo que empieza con el oír, ¿cierto? Y se va desarrollando, se va fortaleciendo. Entonces, ¿cuándo empezamos a tener fe? Cuando empezamos a oír, cuando empezamos a escuchar. Entonces, para yo tener fe, yo tengo que oír, yo tengo que escuchar. Y lo que yo tengo que escuchar es la palabra de Dios. Es lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha pronunciado. Es lo que Dios ha declarado como algo cierto. Porque la Biblia también dice que Dios o Jesús es verdad, que su palabra es verdad.
Entonces, cuando Dios revela su verdad, eso trae como resultado que yo creo, porque yo la escuché. Amén. Amén. Y como hemos visto en clases pasadas, no estamos haciendo referencia sencillamente al oído sensorial. No. Estamos hablando de la capacidad que tiene nuestro espíritu de percibir la verdad de Dios, la capacidad que tiene nuestro corazón de discernir la palabra de Dios, de extraer la verdad de Dios. No sé si recuerdan un ejemplo que le di la vez pasada, que aquí puede estar un gran predicador, un gran maestro de la palabra, exponiendo el mensaje, y al final del mensaje, algunos sienten bendición, experimentan poder, experimentan gloria en su vida, mientras que hay otros que sencillamente no percibieron nada. ¿Cuál es la razón? La razón es que algunos solamente escucharon sensorialmente. Esa palabra que escucharon llegó hasta su mente, y la mente no percibe las cosas que son del Espíritu. Las cosas que son del Espíritu las percibe el corazón. Entonces, la palabra de Dios no se oye con el oído sensorial, sino que se escucha con el corazón. Porque es ahí donde se da la revelación. Es ahí donde tú descubres, o donde el Espíritu de Dios te muestra, donde el Espíritu de Dios te lleva a la certeza de la verdad de Dios. Entonces, la fe viene como resultado de oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, es algo que va. Usted oye y recibe fe. Cuando usted deja de escuchar, entonces la fe deja de desarrollarse, deja de brotar, deja de crecer, porque la fe, para fortalecerse, necesita la palabra de Dios. Ese es como las plantas. Las plantas necesitan la luz del sol, pero también necesitan la lluvia, necesitan los nutrientes de la tierra. Entonces, en la medida en que la planta que está ahí, que tiene los nutrientes de la tierra, que tiene el sol, percibe la lluvia, entonces ella empieza a crecer, empieza a desarrollarse y empieza a dar frutos. Así también sucede con nosotros. Tenemos la capacidad de creer, porque todo hombre fue creado con la capacidad de creer. Pero eso lo desarrollamos, esa capacidad la desarrollamos solamente cuando escuchamos la palabra de Dios. De ahí que nosotros miramos que en algunas partes de la Escritura dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora, ¿cuántos no tienen oídos? Todos tienen oídos, pero pocos tienen la capacidad de escuchar la palabra de Dios, de oír, de discernir la verdad de Dios. Nosotros en la Escritura vamos a encontrar muchos pasajes donde nos dan este ejemplo. Hechos 4:4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres era como 5,000. ¿Quiénes creyeron? Los que oyeron la palabra. Esos fueron los que oyeron, los que creyeron, los que oyeron la palabra. El 10:44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que habían oído el discurso. ¿Sobre quiénes cayó el Espíritu? Sobre los que habían oído la palabra de Dios. Y el siguiente texto habla acerca de los milagros y las maravillas que Dios hacía, y de las sanidades que Dios hacía cuando se ponía la palabra, cuando se predicaba, en aquellos que oyeron. Porque solamente los que oyen, esos son los que tienen la capacidad de experimentar el poder de Dios. Porque pueden usar la herramienta de la fe para usar el poder que está contenido en la palabra del Señor. Amén. Y como mirábamos la vez pasada, la palabra de Dios tiene el poder para crear. Ella es creativa. La palabra de Dios es poderosa. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por medio de la palabra de Dios. Todo está sujeto a la palabra de Dios. Tu conversión, tu salvación, tu edificación, tu restauración, tu llamado,
tu éxito en el llamado, todo lo que tiene que ver con tu vida en Cristo está ligado a la palabra de Dios. O sea, no hay nada que no se realice por medio de la palabra de Dios. Todo lo que tiene que ver con tu vida está consignado en la palabra de Dios. Por lo tanto, es necesario que nosotros escuchemos para poder experimentar la fe capaz de vencer al mundo. La fe que puede agradar o hacer tu vida agradable ante Dios. La fe que te da la capacidad de entender que lo creado ha sido hecho de lo que no se veía. La fe que te da la capacidad de presentar a Dios más excelentes sacrificios. Entonces, esa es la fe que proviene por el escuchar, por el oír la palabra de Dios. Amén. Amén. Otro aspecto que nosotros vamos a mirar acá con respecto a esta reciprocidad o a este trabajo relacionado tiene que ver con el amor. Dice, la fe trabaja por el amor. La fe es motivada, es movida por el amor. ¿Amén? Cuando nosotros leemos en Pedro esa escalera de crecimiento que él da en la segunda carta, él empieza diciendo, a tu fe agrégale virtud. Pero al final de la escala, él termina diciendo, a todo esto agrégale amor. ¿Cierto? Entonces, la fe como tal, ella es motivada, ella es movida, ella trabaja por el amor. Eso es lo que nos dice Gálatas 5:6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra, la fe que trabaja, la fe que se mueve, la fe que se motiva por el amor. Amén. Amén. Ahora, esto nosotros lo podemos ver de muchas maneras. Nosotros, porque a veces son cosas que son muy difíciles de explicar, pero vamos a intentar dar alguna ilustración de lo que aconteció en el ministerio de Jesús. Ustedes recuerdan que en alguna oportunidad Jesús estaba en una casa y no cabía la gente porque estaba muy lleno, la puerta estaba sellada con mucha gente, ya no entraba nadie más. Pero dice que afuera había un hombre paralítico con 4 amigos, ¿cierto? Ahora, ¿qué hicieron estos 4 amigos? Montaron el cielo. Quitaron el techo. Quitaron el cielo. ¿Qué hicieron ellos? Ellos, dice la palabra, que tomaron al paralítico, lo subieron por el tejado, rodaron el tejado y lo llevaron hasta Jesús. Ahora yo pregunto, ¿qué virtudes nosotros podemos destacar en estos 4 hombres? Regularmente nosotros nos limitamos solamente a decir, estos hombres tuvieron o tenían fe, y por esa fe ellos entonces subieron y bajaron, ¿cierto? Pero la Biblia señala y dice que ellos eran sus amigos, y una característica particular de la amistad es el amor. Ellos podían tener fe, ¿cierto que sí? Pero lo que realmente los motivó a ellos a subir, a tomarse ese trabajo, fue la fuerza que el amor les dio. Entonces es aquí donde nosotros miramos cómo la fe empieza a obrar, empieza a manifestarse con mayor poder, con mayor fuerza, cómo la fe empieza a tomar forma cuando nosotros amamos. Entonces podemos decir que estos 4 hombres tenían fe en Jesús, ¿cierto? Tenían fe porque fue por la fe de ellos que el enfermo se sanó. Pero ellos tenían fe en Jesús, pero amaban a su amigo. ¿Amén? Amén. Ahora yo pregunto,
¿Cuántos de los que están aquí tienen fe? Amén. ¿Seguro? Seguro. Entonces, ¿qué sucede cuando usted está delante de alguien que usted sabe que no tiene a Cristo, que si se muere se va para el infierno y usted no le habla del Evangelio? ¿Qué le hace falta? Amor. Entonces, esa fe que yo digo tener tiene un problema, no está bien definida. Cuando nosotros miramos la fe de los apóstoles, de la primera iglesia, nos vamos a darnos cuenta que la característica esencial de esa fe era el amor. O sea, lo mismo que movió a Jesús en su ministerio fue lo que movió a aquellos hombres a predicar. No solamente la fe, sino también que ellos amaron lo que creyeron. Porque no solamente por la fe en Jesús ellos murieron, ellos también murieron porque amaban la causa que estaban predicando, la causa que ellos predicaban. Por eso resistieron todo. Tanto así que Pablo dice que él es deudor de todos para predicar el Evangelio. ¿Cierto que sí? Entonces, la fe es movida por el amor. Y yo podría decir un poco más allá, la fe se perfecciona cuando nosotros amamos. Cuando nosotros la soportamos en el amor, cuando la fundamentamos en el amor. Entonces yo oigo, yo tengo fe, pero el amor que está en mí, que el Señor ha puesto en mí, entonces ese amor perfecciona mi fe. Ustedes recuerdan que en alguna oportunidad el apóstol Santiago le dice a la gente: muéstrame tu fe y yo te muestro mi fe por mis obras. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Santiago 2:16. Santiago 2:16. Santiago ahí no estaba peleando con Pablo si la salvación era por fe o por obra. No. Santiago está diciendo, la fe tiene una evidencia. O sea, hay una evidencia que hace sentir, que hace ver que alguien tiene fe. Y la lección que vamos a mirar después de esto tiene que ver mucho con eso. Porque habla acerca de la fe que se puede identificar. Porque según la Biblia, yo puedo identificar la fe que tiene el pastor. O de pronto no yo, pero el Señor sí. 2:17. Santiago 2:17. Según dice la palabra, el Señor puede identificar la fe de cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo tengo amor, mi fe trabaja, mi fe se mueve, mi fe actúa. La fe que yo tengo hace algo. Porque la fe no es solamente para nuestro beneficio. ¿O sí? Todo lo que hemos recibido del Señor es para beneficio de su iglesia. Amén. Amén. Entonces, hermanos, la fe trabaja por el amor. La fe trabaja por el amor. Dice aquí, reciprocidad debe de existir donde se considere el amor para que la fe trabaje. La Biblia nos dice que el mayor de ellos es el amor. Si ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero ¿cuál es el mayor de ellos? ¿Por qué el amor es mayor que la fe y la esperanza? El carácter de Dios. Porque muestra el carácter de Dios. ¿Por qué más? Que trasciende. Porque trasciende tiempo y espacio. Que fue el segundo mandamiento que Jesús
resumió toda la ley. Porque es el mayor de los mandamientos, ¿cierto? Es la mayor exigencia. ¿Por qué más? Es la que motiva a la fe, es la que hace crecer la fe. Porque es la que motiva, la que hace crecer la fe. Ahora, nosotros cuando definimos fe, la fe es la capacidad de creer, fe es tener confianza, y para tener confianza hay que amar. Nadie tiene confianza en alguien que no ama. ¿O usted confía en alguien que no ama? Porque es que sencillamente la fe le da soporte el amor le da soporte a todo lo demás. Cuando usted esté en la presencia de Dios en el cielo, ya no necesitará tener fe. Cuando usted esté en el cielo, ya no necesitará tener esperanza. Pero cuando usted esté en el cielo, todavía necesitará amar. Porque estará eternamente unido en una relación de amor con su Señor, Amén. con su Padre, con su Creador. Entonces, aquí es donde nosotros miramos la fuerza de la fe, del amor. Ahora, ¿cuántos creen que lo que dice la Biblia es verdad? Amén. Ahora, ¿usted cree lo que dice la Biblia? Amén. Ahora no fueron un poco amén, pero bueno. ¿Usted cree lo que dice la Biblia? Amén. Hay algunos aspectos o algunos mandamientos que están consignados en la Biblia que nosotros no cumplimos si no tenemos amor. O sea, todos los cumplimos teniendo amor, pero que son fáciles de obedecer cuando nosotros amamos. Por ejemplo, la Biblia dice: ama a tu enemigo. Bendice al que te maldice. Yo creo esa palabra, pero muy poco la pongo en práctica. Eso es lo que hacen muchos cristianos. Ellos dicen creer esa palabra, pero poco la aplican. ¿Cuántos no tienen resentimiento en su corazón? ¿Cuántos no tienen amargura en su corazón? ¿Cuántos no tienen enojo en su corazón? ¿Y cuál es la razón para albergar todos esos sentimientos contrarios a la palabra de Dios? La falta de amor. Pero cuando tú tienes amor, tú crees que lo que dice la palabra es verdad y actúas con base en eso. ¿Cierto? Entonces yo necesito el amor para que mi fe empiece a moverse. De pronto diría yo que no es tanto la falta de amor, sino falta de la operación del amor, porque la palabra dice que el amor fue derramado en nuestros corazones por el Así es. Entonces necesitamos dejar que el amor opere, o necesitamos hacer que el amor opere y no tenerlo ahí resentido, ¿cierto? Porque muchos, el amor está resentido, no está operando. Bueno, mis queridos, 1 Corintios 13:13 dice, bueno, ya se lo leímos, pero ahí dice que, vamos a leer los primeros 2 o 3 versículos de 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Mire lo que está diciendo ahí.
Si yo tuviera todos estos dones, pero no tengo amor, de nada sirve, ¿cierto? Y es como le venía diciendo ahorita, el amor perfecciona los dones que hemos recibido. Ahora, con respecto a la pregunta que el pastor hacía, porque ahí dice, si tuviera la fe capaz de mover montes, montañas, y no tengo amor, entonces ¿es posible tener fe sin tener amor? Bueno, cuando nosotros estudiamos el pasaje, leemos el pasaje, vamos a mirar que siempre hay un sí. O sea, eso se está moviendo, Pablo se está moviendo en el terreno de la probabilidad, no es una afirmación. O sea, Pablo le está diciendo que él puede tener amor, que puede tener fe, que para mover montañas sin tener amor. No, él no está haciendo esa declaración. Él lo pone en el campo de la probabilidad. O sea, si tuviera, si pudiera, si fuera posible. Entonces con eso nosotros pudiéramos concluir, hermanos, que la fe, la verdadera fe, necesariamente tiene que estar fundamentada y revestida de amor para que sea una verdadera fe, una verdadera confianza en el Señor. Esa certeza de lo que se espera y esa convicción de lo que no se ve. Ustedes recuerdan que en alguna oportunidad el apóstol escribe y dice: ¿cómo ustedes dicen que aman a Dios a quien nunca han visto, pero aborrecen a su hermano a quien ven constantemente? O sea, esa es una contradicción. Decir que yo amo a Dios, yo nunca lo he visto, pero yo lo amo, yo creo en Él. ¿Cómo es posible eso si yo no estoy llamando aquí a Raúl, que lo veo todos los días, con quien me relaciono a cada momento? Y en Dios no existen las contradicciones, porque Dios es verdadero. Dios es justo, es absoluto. No hay contradicciones en Él. Entonces, el amor evidencia el gran poder que tiene, o la gran capacidad que tiene la fe para actuar en el poder de Dios. Porque no es cualquiera el que perdona a su enemigo. Por ejemplo, nuestro hermano que ya se fue con el señor Guille Ávila, la prueba que él pasó fue muy grande, porque él tuvo que llegar a la cárcel donde estaba aquel que asesinó a su hija. Tuvo que llevarle el mensaje, tuvo que pastorearlo. O sea, aquel que mató, que asesinó a su hija, él lo tuvo que amar. O sea, él tuvo que sobreponerse a su rencor, sobreponerse a su ira, sobreponerse a su enojo. Tuvo que sobreponerse a la furia que tenía contra aquel hombre. ¿Y cómo se hace esto? Sencillamente por algo. Un oído que ha escuchado la palabra de Dios ha producido fe y está siendo movida por el amor de Dios. No es cualquier débil el que hace esto. Es por eso que la fe se mueve por el amor, porque el amor tiene la capacidad de evidenciar el gran poder que está encerrado en la fe para usar la palabra de Dios. El amor. Entonces yo aplicarle el amor a la fe. Amén. Amén. O de lo contrario, mi fe será una simple creencia, porque debemos hacer la distinción entre fe y creencia. Las creencias son son el cúmulo de tradiciones que van pasando de una generación a otra. Por ejemplo, mi bisabuela o mi bisabuelo creía que si el Viernes Santo a las 12 de mediodía yo me bañaba en el arroyo, el agua se convertía en sangre. Eso fue pasando de una generación a otra. Eso es una creencia. La fe es la convicción de lo que Dios ha dicho es verdad.
es una realidad. Entonces, pero el amor va identificando todas aquellas cosas. ¿Amén? Amén. Entonces es por eso que aquí ustedes van a encontrar una parte donde dice: sin amor en operación no hay fe. La expresión de amor hace válida la existencia de fe en la vida de alguien. O sea, la hace válida, la valida. El amor valida las demás cosas. Tú tienes el don de lenguas, el amor lo valida. Tienes el don de profecía, el amor lo valida. Tienes el don de ciencia, el amor lo valida. Tienes el don de discernimiento de espíritu, el amor lo valida. Entonces es el amor quien va a validar tu fe. Entonces la fe trabaja, la fe obra por el amor, obra por el amor. Amén. Amén. Y luego pasamos a comparar la fe o a relacionar la fe con la justicia. La fe con la justicia. Dice: la fe se establece por la justicia. Romanos 9:30, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Y segunda de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gloria al Señor. Entonces, en medio de todo lo que estamos mirando, hay algo que nosotros debemos aquí determinar, o que nos está enseñando las Escrituras, ¿cierto? Ya miramos que la fe viene por el oír, ya miramos que la fe trabaja por el amor, pero ahora vamos a mirar que la fe se establece solamente por la justicia. Amén. Amén. Ahora, es necesario determinar la justicia de quién, ¿cierto? ¿La justicia de quién? ¿Será la justicia nuestra? El campo de inmundicia, ¿cierto? Entonces será la justicia de quién? De nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que es lo que está diciendo Pedro. A los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa por la nuestra. Entonces, para que se pueda no solamente desarrollar, sino que se pueda establecer una verdadera relación de fe, una verdadera relación de fe con Dios, entonces nosotros necesitamos la justicia de Dios y necesitamos empezar a caminar en esa justicia. Amén. Necesitamos empezar a caminar en esa justicia. Entonces ahí es donde nosotros vamos a mirar o vamos a entender mucho mejor aquella palabra que dice: el justo vivirá por fe, o el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros necesitamos la justicia de Dios antes de empezar a caminar en fe. Dicho de otra manera, un pecador, un hombre no arrepentido, un hombre no regenerado, un hombre no nacido de nuevo, no puede experimentar la fe de Dios, no puede experimentar la fe de Jesús, no puede. Porque para que esa persona, ese hombre o esa mujer empiece a experimentar o a desarrollar la fe de Dios, ese hombre necesita la justicia de Dios. Necesita que Jesucristo venga a él. Y entonces empieza, que es lo que está diciendo Pedro acá, que ellos por la fe o por la justicia de nuestro Dios y Salvador
nuestro Dios y Salvador. Entonces necesitamos justicia. Ahora, una vez que hemos alcanzado la justicia, que hemos sido declarados justos, entonces yo empiezo a caminar en justicia. ¿Y cuando yo empiezo a caminar en justicia? Cuando empiezo a caminar en fe y en amor. Porque son los dos, a mi parecer, son los dos lazos relacionales que nos unen a Dios. Porque cuando tú eres llamado a la familia de Dios, entonces tú eres unido a Él en una relación de fe y de amor. Cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Entonces tú empiezas a experimentar una relación de amor con Dios, pero también una relación de fe. ¿Y esa relación en qué está basada? ¿En tu propia justicia? No, está basada en la justicia de Dios a través de Jesucristo. Entonces es esa relación la que me va a permitir a mí desarrollar cada día la fe, la medida de fe a la que yo tengo que llegar. Ahora, tú no sabes cuál es la medida de tu fe, Dios sabe cuál es la medida de tu fe, pero es necesario que tú empieces a caminar hasta la medida de fe que el Señor te ha trazado. Y en esa medida de fe, entonces tú vas a escuchar la palabra de Dios y la fe brotará. En esa medida de fe, tú vas a escuchar la palabra de Dios, la fe va a brotar y el amor lo va a impulsar. En esa medida de fe, tú cada día vas a escuchar la palabra, tú cada día vas a sentir que el amor la impulsa, pero vas a sentir que tiene un fundamento sólido. O sea, no se va a romper, no se va a caer, no se va a destruir, no vas a tener pérdida. Por eso Jesús dijo, el que me escuche estas palabras, lo compararé con un hombre sabio, un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y soplaron los vientos. ¿Qué más? Vinieron los ríos, crecieron los ríos, llegaron las lluvias y golpearon con ímpetu aquella casa, con ímpetu aquella casa. Y se desplomó. No se desplomó. Dice que se mantuvo firme porque estaba cimentada sobre la roca. Entonces, la fe siempre va a estar en relación con el oír, siempre va a estar en relación con el amor y siempre va a estar en relación con la justicia. Así se perfecciona la fe. Así se desarrolla la fe. Así entonces vas a tener una vida que agrada a Dios porque tienes una fe real, no una fe ficticia, una fe real, una fe que viene de Dios. Gloria a Dios. Dice Lucas 5, 6 al 8. ¿Quién lo lee? Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Amén. Ahora nosotros miramos aquí, miramos acá. Antes de que Pedro llegara ante el Señor, o que el Señor llegara a la barca, él había pasado toda la noche sin pescar. Mire, hay muchas cosas que nosotros nos estamos perdiendo, mucha bendición de Dios que estamos dejando de disfrutar, porque no estamos viviendo una vida de justicia. Una vida de justicia. Somos justos delante de Dios, pero cada día yo debo vivir en esa justicia. Amén. O sea que cada día yo debo estar haciendo la voluntad de Dios. Entonces algunos podrán decir, pero entonces, ¿cómo vivo yo esa justicia? ¿Qué es vivir en la justicia? Jesucristo lo describió diciéndole a Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista se negó a bautizar, dice, es necesario que hagamos todo lo que es justo, o sea, todo lo que Él ha mandado. Cuando tú
haces todo lo que Él ha mandado, estás viviendo en justicia. Entonces, ¿qué te ha mandado el Señor? Eso es obediencia, ¿cierto, pastor? ¿Qué te ha mandado el Señor? Entonces, vivir en justicia es vivir en obediencia a la voluntad de Dios, es vivir sometido en la voluntad de Dios o a la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Fíjense, Pedro, después de todo esto, después de este gran milagro, Pedro cayó de rodillas y dijo: apártate de mí, yo soy hombre pecador. Quién sabe si hasta ahí Pedro no se sentía un hombre santo, un hombre recto, ¿cierto? Que es lo que le pasa a mucha gente hoy día, que se sienten justos, que se sienten buenos, pero como dice Santiago, cuando se ven en el espejo de la perfecta ley, entonces descubren que realmente son pecadores y necesitan un Salvador. Y eso fue lo que le pasó precisamente a Pedro. ¿Amén? Santiago dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Ya confesaste tus ofensas? Fíjense que antes de la oración eficaz del justo y antes de orar para que sean sanados, viene confesados vuestras ofensas. O sea, la justicia precede. Amén. Amén. Entonces, Él conocerá las peticiones del justo, dice el Salmo 37. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, dice Primera de Pedro. Y Jehová librará al justo de sus aflicciones, dice el Salmo 34. El 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. ¿Cierto que sí? Él te concederá. Pero ¿qué necesitamos entonces, hermano? Estar en justicia. Estar en justicia. Entonces recapitulamos un poco, hablando acerca de la ley de la reciprocidad en la fe. Entonces, para que la fe nazca, se produzca, ¿qué necesitamos? Oír. ¿Amén? Ahora, ¿oímos sensorialmente? No. ¿Escuchamos con el corazón? Tiene que ver con el espíritu. Ahí es donde se da la revelación. Ahora, ya escuchamos, ya la fe nació, se produjo la fe. Ahora yo tengo que empezar a operar esa fe. ¿Qué necesito para que esa fe trabaje? Amor. Amén. Amor. Fíjense, hermano, un ejemplo más para cerrar, y con esto vamos cerrando. ¿Se acuerdan la historia del joven rico? Ese es un claro ejemplo de una fe que obra sin amor, que luego el Señor descarta porque no es fe. El Señor le pregunta: ¿sabe los mandamientos, Señor? Todo eso lo he guardado. Y dice la Escritura que Jesús lo amó cuando él dijo esto, pero cuando el Señor lo confrontó con el amor, le digo: bueno, ahora vamos a ver cuál es el fundamento, qué es lo que le da forma a esa fe que tú dices tener en la ley. Vende lo que tiene y repártelo a los pobres. ¿Qué hizo este señor? Vendió todo, ¿cierto? Se entristeció y se fue. Entonces, ¿qué le pasó? Su fe, para operar, necesitaba la fuerza del amor, ¿cierto? Caso contrario, vemos en Hechos cuando dice que la iglesia, todos tenían todas las cosas en común, ¿cierto? Y vendían sus posesiones y las repartían a cada uno según la necesidad que tuviera cada hermano. Había fe, y esa fe era impulsada por el amor. Amén. Ahora yo necesito que esa fe sea establecida, ratificada, confirmada, tenga un fundamento firme, sólido, que no tenga algo que la pueda opacar.
entonces necesito basarla sobre algo que sea puro y verdadero, y esa es la justicia del Señor. Entonces ya yo no fundamento la fe en mi capacidad, porque ese es un gran problema hoy día. Hay gente que fundamenta la fe en su capacidad de comprensión, en su capacidad de interpretación, en su capacidad de fuerza. No, hermano. Es más, incluso en su capacidad de influencia hacia las demás personas. No, mi fe debe estar sustentada, basada solo en la justicia de Dios. Gloria al Señor. De tal manera que lo que yo hago por fe en la palabra de Dios lo hago porque Jesucristo es mi justicia. Entonces la gloria está en Dios. Bueno, mis amados, entonces el próximo lunes estaremos mirando cómo identificamos o cómo la Biblia identifica la fe. ¿Amén? Amén. La fe identificable. Entonces, bendiciones, pastor. Gloria a Dios. Un aplauso.